Hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto estar contigo en este momento para que sigamos estudiando el Evangelio de Juan. Y estamos en el Evangelio de Juan capítulo 4 del versículo 43 al 54. Vamos a orar por esta palabra y te pido que oremos también por dos personas, por la hermana Leti Islas y por Javier Rodríguez. Oremos por esta palabra. Amado Señor Jesús, te bendigo, te amamos, Señor, y nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos, Señor, en conocerte, nos deleitamos en agradarte, nos deleitamos en servirte, Señor Jesús, porque has transformado nuestras vidas, porque nos has cambiado, porque nos has hecho nuevas criaturas. Señor, no queremos solamente el conocimiento. Tu palabra dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Queremos, Señor, ser hacedores de ti. Queremos tu carácter, Señor. Queremos ser como tú. Queremos ser imitadores de ti y hacer las obras que tú haces, Señor. Mostrar tu amor, tu paciencia. Dios, muchísimas gracias. Así que capacítanos a través de tu palabra. Y también, Dios, pongo en tus manos a Javier Rodríguez, Dios, que está pasando por una situación de salud muy difícil. Dios, te pedimos un milagro para él. Te pedimos, Señor Jesús, que hagas tu obra en él, Señor, que tú lo sanes. Los médicos piensan que puede tener piedras en la vesícula, piedras en los riñones, pero nosotros te creemos a ti, Señor, y te pedimos tu sanidad, Dios. Te pedimos un milagro, Señor, y te pedimos una señal para él, para que él te crea, para que él sepa que tú eres Dios, que tú eres Cristo y que tú eres Dios Todopoderoso. Muestra tu gloria en él. Muestra tu gloria, Señor, en la vida de mi hermana Leti Islas, Dios. Padre, que está hospitalizada por COVID-19. Dios, está pasando por pruebas muy difíciles nuestra hermana. Su hijo está en un centro de rehabilitación y su esposo, que también ya es grande, Señor Jesús, Padre, es sospechoso de COVID. Dios, te pido salvación para esta familia. Te pido tu intervención. Te pido un milagro. Te pido, Dios, que muestres tu gloria a esta familia, Señor. Salvación te pido para ellos. Líbralos, Dios. Líbralos de ruina. Líbralos del caos, Dios. Muestra, Dios, tu gloria y tu misericordia en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo sé que tú te estás gozando también conmigo al estudiar el Evangelio de Juan y todas las cosas que el Señor Jesús nos está revelando. Dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió Jesús de allí. ¿De dónde salió Jesús? De Samaria. Porque se había quedado con los samaritanos. Dice la escritura que le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Entonces ya en el versículo 43 dice que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús era de la ciudad Jesús se había criado en Nazaret. Por eso le decimos Jesús de Nazaret. Y la gente de Nazaret lo conocía. Nazaret pertenece a Galilea. La gente de Nazaret lo conocía y decían de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 13 del 55 al 57, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús le dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Es decir, que la gente de Galilea, pues no todos lo reconocían, no todos lo aceptaban porque lo conocían, porque lo menospreciaban. Recordemos que esperaban a un Mesías que fuera un rey, a un Mesías que viniera de una familia de un buen apellido, que tuviese una economía muy fuerte, que fuera muy poderoso.
Pero decían, entonces la gente que lo conocían decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Suena así como despectivo, ¿no? Entonces dice la Biblia que cuando vino a Galilea, ya en el versículo 45, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recordemos que Jesús también había ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Había ido a Jerusalén, en donde había purificado el templo, en donde sacó a todos aquellos que estaban vendiendo cosas. Y entonces sus discípulos se maravillaron porque entendieron, recordaron esa parte de la escritura que dice, el celo de tu casa me consume. Y bueno, aparte ahí mismo en el Evangelio de Juan, nos dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces muchos habían creído en Jesús, otros lo menospreciaban. Pero sí, muchos creían en Jesús, muchos que estaban ahora en Galilea, que habían estado en Jerusalén, que habían visto todos sus milagros, estaban aquí en Galilea, aquí en el 4, en el versículo 45, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, ¿verdad? Todas las cosas que había hecho en la Pascua, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. En el 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Bueno, entonces ya estamos aquí en Caná de Galilea nuevamente, en donde Jesús había convertido el agua en vino, en donde muchos vieron este milagro. Recuerden que regularmente en los pueblos, cuando se hace una fiesta, invitan a toda la gente del pueblo y dan mucha comida y bueno, hacen toda una fiesta para todo el pueblo. Y pues seguramente en las bodas de Caná, donde Jesucristo convirtió el agua en vino, había ido muchísima gente y seguramente estaba también este oficial del rey de Capernaum. Este oficial, nos dice la escritura, que había llegado de Judea a Galilea y vino a Jesús y le rogó, dice que le rogaba diciendo, que le rogaba que descendiese en el versículo 47 y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre era un oficial del rey. Este hombre tenía un cargo muy importante. Este hombre era seguramente muy poderoso, muy influyente. Este oficial del rey de Capernaum seguramente ganaba un muy buen sueldo, tenía una buena posición económica. Nos dice la escritura que su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Y entonces yo creo que él también tenía los recursos para poder haber mandado a su hijo con los mejores médicos. Podía haber pagado, no sé, si estuviera aquí en México, pues que lo atendieran en el Hospital Español o tal vez en el Hospital Ángeles, en cualquiera de esos hospitales que conocemos que son muy caros. Este hombre, oficial del rey de Capernaum, tenía todos esos recursos. No nos describe bien la Biblia si ya lo había llevado con los médicos y si los médicos quizás lo habían rechazado o simplemente no podían encontrar la cura para su problema. El momento que hoy estamos viviendo
es el COVID-19, en donde dicen que no hay un medicamento para curar esta enfermedad. Hay mucha gente así como este oficial del rey, gente que tiene mucho dinero, pero que están muriendo, que el dinero no les alcanza para pagar sus medicamentos, porque esta enfermedad de COVID es muy extraña y nadie sabe exactamente qué parte del cuerpo va a atacar, si puede atacar los riñones o puede atacar los pulmones o qué parte del cuerpo puede dañar. Y hay mucha gente, muchos artistas que están muriendo, muchos políticos. De hecho, hoy salió la noticia de que murió un senador del partido de Morena. Y también murió Armando Manzanero, un compositor y cantante muy famoso por el COVID-19. Y así podría seguir mencionando personas que han muerto por esta enfermedad que no tiene cura. ¿Y cuánto darían sus familiares? ¿Cuánto está pagando la gente? Yo he escuchado por ejemplo, dueños de empresas muy importantes como Banco Azteca o Electra, que pagaron tratamientos muy caros, que gastaron 200,000 pesos en su tratamiento para el COVID-19. Muchos otros que tienen un poco más de dinero pueden pagar tratamientos de 50,000, de 25,000 pesos. De hecho, se dice que esta enfermedad está matando a los más pobres porque son las personas que no tienen dinero para atenderse en un buen lugar. Y entonces vemos que esta enfermedad está matando a ricos y a pobres y que todavía nos dicen que no hay una cura para esta enfermedad. Y nos dice que este oficial del rey de Capernaum, en el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este oficial, pues yo creo que sí tenía algo de fe en Jesús. Aunque ahorita vamos a ver que Jesús le respondió algo más. Pero este oficial, había algo dentro de él que le dijo, ve con él. Jesús puede sanar a tu hijo. Si pudo convertir el agua en vino. Jesús ya había mostrado muchas señales antes. Jesús había visto, por ejemplo, a Natanael ahí en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 11, ahí perdón, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 50, respondiendo Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le respondió Jesús a Natanael y mostró ahí su omnipresencia. La fama de Jesús empezaba a extenderse, la gente empezaba a hablar de Jesús. Seguramente escucharon de cómo Jesús le dijo a Natanael que estaba debajo de la higuera. Y yo me pregunté, ¿cómo Jesús lo habrá visto que estaba debajo de la higuera si él no estaba con él? Pues lo vio por su Espíritu Santo, porque Jesús es omnipresente, porque Jesús está en todas partes. ¿Sabe qué otras señales mostró Jesús? Que Jesús es omnipotente, que Él todo lo puede. Cuando nos lo muestra aquí, cuando Él convirtió el agua en vino. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y en el 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Seguramente este oficial del rey de Capernaum había probado esa agua hecha vino, había probado ese vino.
Entonces Jesús era omnipotente, Él podía hacer cualquier cosa. También era omnisciente. ¿Y sabes qué quiere decir omnisciente? Que Él todo lo sabe. Y lo vemos con la mujer samaritana. Aquí en el versículo 39, Evangelio de Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces ya la fama de Jesús estaba extendida por todas las ciudades. Todos sabían que no había nada imposible para él y que él podía hacer cualquier cosa. Entonces aquí ya volvemos aquí al versículo 4, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó diciendo que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó que descendiese. Sabes, la fe de este hombre no era muy grande, pero había algo de fe en su interior. Y esto me hace pensar en todos aquellos que tienen un poco de fe, que no tienen mucha fe, pero que tienen un poco de fe. Y yo creo que Dios es bien misericordioso, hermanos. Yo creo que Dios es bien grande. Porque ¿cuántos nos hemos encontrado en situaciones muy difíciles? Nos hemos encontrado en situaciones muy difíciles cuando no hemos caminado de la mejor manera con Dios. Hemos estado en enfermedades a punto de la muerte, en accidentes. Hemos estado en circunstancias muy complicadas. Pero sabes, yo sé que ahí ha habido fe, aún en medio de esas situaciones. En gente que dice: es que yo no he caminado bien con Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí, pero Dios me escuchó. ¿Sabes por qué lo hizo? Para darte una señal de que Dios te ama, de que Dios está contigo, como lo vamos a ver aquí adelante en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No es una pregunta. Jesús le está afirmando a este hombre, le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y sabe, Jesús le iba a dar una señal para que él creyera. Gloria a Dios, hermano. Como Dios es bien grande. Y de verdad esto choca a veces mucho con lo que yo he aprendido. Porque yo he aprendido que tenemos que tener fe para que las cosas sucedan. Y la misma Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, no dudando nada. Y también he leído en la palabra de Dios que el dudar es un pecado. Pero sabes, Dios muchas veces, aunque andamos mal, aunque andamos en pecado, pero Él se muestra a nosotros todos los días de muchas maneras, haciendo señales y maravillas. Y nos dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces ahora voy a hacer una obra grande y poderosa en tu vida. Versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera, casi diciéndole: ya no hables más, no me eches tanto rollo. Lo que yo quiero es que desciendas para que sanes a mi hijo. Este oficial del rey no respondió como aquel centurión llamado Cornelio, que decía: yo soy un hombre bajo autoridad. Le dijo a Pedro: no necesito que tú vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Este hombre, este oficial del rey de Capernaum, no tenía ese nivel de fe, pero sabes, Dios iba a ayudar a su fe para que él creyera. Aquí en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe? Él
tal vez no tenía tanta fe, pero él al final dijo, no, sí, yo voy a creer en Dios, me voy a aferrar a Dios, me voy a aferrar a las promesas de Dios y no voy a dejar que Satanás me robe, no voy a dejar que la incredulidad me gane. Y entonces él tomó la decisión y él creyó y dice que se fue. Y en el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Gloria a Dios, hermano, Dios es poderoso. Él apenas iba llegando a su casa y ya sus criados iban saliendo a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Gloria a Dios, hermano. ¿Tú qué esperabas? Esa respuesta. Tú que estabas con esa angustia, tal vez, con esa preocupación. Sabes, Dios tiene buenas noticias para ti. Dios tiene señales para ayudar a tu fe. Dios hace milagros para ayudarnos a nuestra fe, para que creamos. Lo que los médicos no pudieron hacer, lo que la ciencia no pudo hacer. Mira, la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Pero aún así hay mucha gente que dice, no, gracias al médico porque me tocaron los mejores médicos. No, gracias a la ciencia. No, gracias a los medicamentos. Alguien me daba un testimonio, estaba recordando que le testificaba al doctor, ya me acordé, mi hermana Adriana, le dijo al doctor, doctor, es que yo oré a Dios y Dios me sanó. Y entonces el doctor le dijo, por eso me caen gordos los cristianos, porque uno hace su mejor esfuerzo y siempre le dan la gloria a Dios. ¿Sabe? Pues siempre le vamos a dar la gloria a Dios, porque hay cosas en las que los médicos se atoran, hay cosas en las que los médicos no pueden. Y la Biblia dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Tal vez tú no seas un médico, tal vez tú no seas una persona con una preparación en medicina, pero la Biblia dice que vayas y pongas tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Gloria a Dios. Entonces, versículo 52, entonces él les preguntó a sus criados, claro, ¿a qué hora habían comenzado a estar mejor? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y él creyó con toda su casa, hermanos, gloria a Dios. Yo ahorita estaba platicando con mi esposa y le estaba dando testimonio también cómo es que yo empecé a creer en Dios. Y pues sí, te recuerdo que estaba yo muy enfermo de tifoidea cuando era niño. Y una tía me llevó una oración de Isaías capítulo 55. Honestamente era un rezo, pero yo recuerdo ahora, ya que conozco la palabra, sé que esa oración que ella me entregó era Isaías capítulo 55, donde dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y entonces yo le rogué a Jesús desde mi cama, desde mi enfermedad, de la diarrea que yo tenía interminable, y los vómitos que no se me quitaban, y la debilidad en todo mi cuerpo, y de lo mal que me sentía. Y yo lloraba y le pedía a Dios que Él me sanara, y yo le rogaba. Yo no tenía eso que ahora conozco de declarar en fe y de tomar las cosas por fe. Yo solo le suplicaba a Él con todo mi corazón. Y Dios me sanó, Dios me envió una señal para que yo creyera en Él. ¿Sabes? Dios es bien grande y ahora yo creo con toda mi casa. Aquí la Biblia dice, versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho,
tu hijo vive. Él entendió que fue Jesús quien hizo el milagro. Él entendió que no habían sido los médicos que habían ido a ver a su hijo. Él entendió que no había sido la ciencia quien había sido sanado a su hijo. Él entendió que había sido la palabra que le dio Jesús a las 7 en punto. Jesús le dio una palabra. Jesús no llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo, y el 7 es número de perfección. Gloria a Dios. Y dice la Biblia 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús. Primero estuvo en Judea, pasando por Samaria, y llegó a Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús, y Dios ya te dio una señal, y Jesús ya te dio otra señal, y Jesús sigue haciendo señales. Pero sabes, debe llegar el momento en que tú ya no sigas a las señales. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera los demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. A pesar de que Jesús hace señales, hay muchos que todavía no creen, como nos dice en Hechos capítulo 28. Y nosotros tenemos que orar a Dios todavía por aquellos que han visto las señales, pero no creen. Hechos 28, versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sabe? Hay muchos que viendo las señales todavía le siguen dando el crédito a otras personas antes que a Dios. Así estaban los judíos de este tiempo, enojados, viendo las señales que Jesús hacía. Pero cuando Jesús hacía un milagro, yo creo que ellos cerraban sus ojos para no ver los milagros que Él hacía, para no convertirse a Dios. ¿Sabes? Jesús te ama. Jesús está contigo. Entrégale tu corazón. Él está haciendo señales y maravillas para que tú y yo le creamos, para mostrarnos su amor y su misericordia, y para que creamos en Él y nos convirtamos con toda nuestra casa. Gloria a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.